Luego de haber analizado estos conceptos de rango de tolerancia, factor limitante e incrementos decrecientes, ¿cuáles son las posibles actividades que los organismos realizan en ese ambiente? ¿Sí? Y que las vamos a analizar, por ejemplo, a través de cómo los organismos modifican, ¿sí?, su ambiente, pero también pueden modificar el ambiente de otros organismos. Consideremos, por ejemplo, ¿sí?, una plantación forestal, ¿sí?, una típica plantación, en este caso de eucaliptus, ¿sí?, que señalamos aquí que esas plantaciones forestales modifican las condiciones del viento y de temperatura, ¿sí?, no solo al interior de la propia plantación forestal, sino también a una distancia que aproximadamente representa 10 veces la altura que tiene el promedio de los árboles de dicha plantación. Este efecto, ¿sí?, no solo va a modificar, como allí se señala, las condiciones del viento y de la temperatura, sino también que esta plantación va a estar modificando las condiciones del suelo, ¿sí?, el régimen hídrico, o sea, la cantidad de agua disponible, ¿sí?, que va a existir para esta propia plantación forestal y también para las otras poblaciones u organismos que allí habiten, y también va a modificar la infiltración de la luz, ¿sí?, que en la medida en que esta plantación, este dosel de árboles cada vez sea más cerrado, menor va a ser la infiltración de luz que se obtenga, y menor, por lo tanto, la luz que llegue a nivel del suelo. Otras acciones que los organismos realizan sobre ese ambiente físico o abiótico es la construcción, o sea, no solo lo modifican, como veíamos en el caso anterior, sino que también los organismos pueden construir su ambiente. El caso de, por ejemplo, las arañas que tejen sus telas con las cuales van a lograr capturar las presas, ¿sí? O también los organismos van a detectar diferencias en el ambiente, ¿sí?, que dichas diferencias en ese ambiente, tanto en el espacio como en el tiempo, va a producir cambios en las respuestas de esos organismos. Por ejemplo, las semillas que están en el suelo, ¿sí?, son capaces de detectar la temperatura o el calor, en este caso, que existe en ese suelo, ¿sí? Esa temperatura va a hacer una señal para dichas semillas de la ausencia de vegetación. Un suelo desnudo, o sea, sin vegetación, se calienta más que un suelo que tiene una cubierta vegetal. Esa semilla que detecta esa temperatura, ese calor y que interpreta esto, entre comillas, como una ausencia de vegetación, desencadena o puede desencadenar el proceso de germinación de especies pioneras. ¿Por qué especies pioneras o quiénes son las especies pioneras? Bueno, como se muestra aquí en la foto, son especies capaces de colonizar, de establecerse en sitios donde no hay vegetación, ¿verdad? En suelo desnudo precisamente. Bien, vamos a analizar ahora cómo afecta el ambiente a los organismos en los diferentes niveles de organización de la vida. Esos niveles de organización los analizamos en la clase pasada y hablábamos que los niveles de organización de interés para analizar interacciones de tipo ecológico son el organismo, la población, entendida como el conjunto de organismos de la misma especie que conviven en un mismo espacio y tiempo, la comunidad como el conjunto de poblaciones que conviven en espacio y tiempo, el ecosistema como la comunidad en interacción con el medio físico, el paisaje como aquel conjunto de ecosistemas o usos del suelo y por último la biosfera, ¿sí? Entonces, a nivel de organismo, ¿sí?, algunas de las posibles
efectos del ambiente sobre este nivel de organización de la vida son las respuestas a estímulos, las respuestas morfológicas y fisiológicas y la aclimatación. A nivel de población, los posibles efectos del ambiente los vamos a poder evaluar, por ejemplo, a través de cambios en el tamaño de esas poblaciones o a través del proceso de evolución. Y a nivel de comunidad, el ambiente puede generar cambios en dicha comunidad que refieren al proceso de sucesión de las comunidades. Vamos a ver ahora algunas de estas respuestas que enumeramos en esta parte. Comenzamos por la respuesta a nivel de organismos, que definimos como la respuesta a estímulos, ¿sí? Refiere esta respuesta a la reacción de los organismos frente a un estímulo ambiental. Por ejemplo, ¿sí?, cuando el ganado, ¿verdad?, busca la sombra porque está reaccionando frente a una condición ambiental de alta temperatura, de mucho calor, ¿sí? Otro ejemplo es la respuesta al estímulo que presentan algunas plantas, algunas especies de forma muy notoria, ¿verdad?, en este caso los girasoles, que mantienen su orientación a la dirección del sol. Estos cambios, estas respuestas a estímulos, son cambios rápidos, ¿sí?, muy rápidos en el tiempo, y además reversibles. Otro tipo de respuestas a nivel de organismos es lo que conocemos como aclimatación. La aclimatación es una respuesta de tipo ecológica condicionada por el ambiente previo al cual estuvo expuesto el organismo. Son respuestas también de tipo reversible, no tan rápidas como las respuestas a estímulos que acabamos de ver. Y un ejemplo, ¿verdad?, refiere a las respuestas que están condicionadas, por ejemplo, por parte de plantas que estuvieron sometidas durante un periodo previo a condiciones de invernadero, esto es, condiciones controladas de temperatura, de luminosidad y o de humedad, y que luego esas plantas, si son trasplantadas a condiciones de campo, ¿verdad?, van a tener esa respuesta condicionada por esta etapa previa de aclimatación. Pasamos ahora a analizar las respuestas a nivel de poblaciones. Acabamos de definir o de ver algunas de esas respuestas a nivel de organismos. A nivel de poblaciones vamos a poder observar que los factores ambientales pueden producir cambios en el tamaño de las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios del tamaño de una población, ¿sí?, van a depender de 4 procesos demográficos básicos. ¿Cuáles son dichos procesos? El primero de ellos es el nacimiento de individuos, ¿sí?, que lo vamos a simbolizar con esta letra N minúscula, ¿sí?, y que va a producir un aumento, ¿verdad?, de ese tamaño poblacional. La contraparte de este proceso son las muertes, que lo representamos o lo simbolizamos con una letra M minúscula y que provoca una disminución de ese tamaño poblacional. Los otros 2 procesos básicos son la inmigración, que es la llegada de organismos, de individuos de otras poblaciones a nuestra población de estudio, y la emigración o la salida de individuos de nuestra población. Esto, puesto en términos de una ecuación, determina que delta N, aquí representado, refiere a la variación en el tamaño poblacional, que como veíamos está representado con la letra N mayúscula. La variación, decía, en este tamaño poblacional
en función de la variación en el tiempo, está dada por la suma de los nacimientos y la llegada de nuevos individuos menos la suma de las pérdidas que suceden por muerte y por emigración. Todo esto en función del tiempo, ¿sí? Entonces, los factores del ambiente van a estar actuando sobre todos estos procesos demográficos, o sea, sobre la capacidad de nacer que tienen los individuos en una población, las probabilidades de morirse, la probabilidad de que lleguen o la probabilidad de que se vayan los organismos de una población, ¿sí? Y por lo tanto van a estar afectando el tamaño poblacional, como acabamos de explicar. Otra de las respuestas a nivel poblacional es el proceso de evolución. Sobre este tema, obviamente, tendríamos un curso entero para dar, pero ahora simplemente recordar algunas cosas que ustedes seguramente ya conocen o ya vieron en secundaria en relación a la evolución. El proceso de evolución, bueno, fue descrito por dos naturalistas, ¿sí? Por allá del 1850. Uno de ellos, el que se hizo más famoso, fue Charles Darwin, ¿sí? Publicando en El origen de las especies esta teoría de la evolución y la selección sexual, pero al mismo tiempo, selección natural, perdón, al mismo tiempo Wallace también estaba investigando y había llegado también a este proceso de evolución. Para que la evolución ocurra, ¿sí? En las poblaciones necesitamos que ocurran tres procesos fundamentales. Esos procesos o esas características que tienen que presentar las poblaciones son que exista variación, ¿sí? Al interior de esas poblaciones. ¿Variación en qué? En sus atributos. Por ejemplo, en este caso, como está representado en esta población de conejos, ¿sí? Hay variación en el tamaño que tienen los organismos. También es necesario que ese atributo, que esa población se multiplique, ¿sí? O sea, se reproduzca y deje descendencia, y que ese atributo en cuestión, en este caso el tamaño, ¿sí? Sea heredable. En términos muy generales, ¿cómo opera la evolución? Bueno, el ambiente, ¿sí? Opera o va a ejercer una fuerza de selección natural, ¿sí? Que va a precisamente seleccionar algunos de estos organismos de la población. Esos organismos seleccionados van a ser los que tengan mayor descendencia, ¿sí? Y el carácter de esos organismos, ¿sí? Va a ser el que se vea multiplicado en su descendencia. Este proceso involucra cambios a nivel genético, ¿sí? O sea, a diferencia de las respuestas que veíamos a nivel de los organismos, que eran reversibles y rápidas, esto no, estos son cambios a nivel genético que se van a transmitir de generación en generación. Como decíamos, los organismos más aptos dejarán descendencia con la información genética apropiada a ese ambiente, a ese medio que lo seleccionó. Y el resultado final del proceso evolutivo es un mejor ajuste de la población a las condiciones ambientales. Pasamos ahora a analizar las respuestas a nivel de comunidad. Entendiendo como comunidad, como ya lo definimos en el teórico pasado, el conjunto de poblaciones que interactúan en un espacio y tiempo dados. La estructura de una comunidad, definimos ahora, está dada por la riqueza de especies y la abundancia relativa de cada especie. Vamos a explicar eso. La riqueza de especies refiere al número de especies presentes en una comunidad. Si este recuadro que tengo aquí es la comunidad que voy a considerar, ¿sí?
El número de especies que la componen, en este caso 9, refiere a la riqueza de esta comunidad. La abundancia, como definíamos recién, está dada por la abundancia relativa de cada una de esas especies que componen la comunidad. Por ejemplo, en este caso, la especie que presenta mayor abundancia relativa es esta ranita que está acá. Entonces, ¿cuáles son una de las posibles respuestas a nivel de la comunidad en relación a, o en respuesta, mejor dicho, a los factores ambientales? Es el proceso de sucesión. ¿Cómo definimos el proceso de sucesión? Como los cambios en la riqueza y la abundancia de especies que acabamos de definir en una comunidad a partir de una perturbación. Y aquí aparece otro término que necesitamos definir. Perturbación. Refiere, por ejemplo, a, en este caso, el fuego, ¿verdad?, que va a desencadenar ese proceso sucesional. Una perturbación, en términos generales, es todo aquel fenómeno que va a consumir, en este caso, la biomasa, o sea, la cantidad de masa viva que existe en esta comunidad. Vamos a analizar este esquema. El fuego quema, consume, ¿sí?, la vegetación que está presente en un bosque en un momento dado. Esa perturbación, ese fuego, va a liberar una serie de recursos que estaban siendo consumidos u ocupados por esa vegetación. Por ejemplo, ¿qué recursos? La tierra, el suelo, la luz que estaba siendo capturada por esa vegetación, el agua que estaban tomando estos árboles. Cuando ocurre esta perturbación, todos esos recursos son liberados. A lo que quedan libres esos recursos, puede desencadenarse un proceso sucesional. ¿Qué quiere decir esto? Que otras especies que no tenían chance de estar presentes en este bosque pueden ahora germinar y establecerse en ese sitio. Esas especies van a poder ser reemplazadas por otras especies tardías en relación a este proceso sucesional y finalmente podrá volver a establecerse aquel sistema boscoso que fue el que sufrió el incendio. Aquí lo que decimos que independientemente del mecanismo por el cual ocurra la sucesión, es un proceso ordenado. ¿Ordenado por qué? Porque plantea las siguientes etapas. Una primera etapa de reclutamiento de especies pioneras, o sea, aquellas capaces de establecerse en ese suelo desnudo o desprovisto de casi toda vegetación. Luego, esas especies pioneras, primeras, son reemplazadas por especies tardías, como veíamos en esta segunda etapa, y por último, ¿sí?, se establece una comunidad estable, en este caso era el bosque, hasta que ocurra una nueva perturbación, por ejemplo, un incendio en este caso de origen.